Joanna, yo tengo sorpresa para ti y para Raisa. ¿Sorpresa? Sí. Sí. ¿Cómo se llama sorpresa francés? Surprise. Surprise. Sí. Surprise. 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 Si Raisa. Nandito po tayo sa San Isidro, mga amigo. Ito po ang San Isidro, Nueva Ecija. Sa my favorite natin. Magandang araw po sa inyo lahat, mga amigo. Nandito po tayo sa 7mm pawn shop. Ako saan magandang araw uli. Success. Success daw. Di sure. Hindi kasi ganito, siste. Bago pala niya makuha yung pera dito sa 7mm pawn shop na rep via Western Union. Ang sabi niya sa akin, babiyahe siya ng 5 hours. Ganun kalayo. Ang pinadala natin magkano lang. Yung kalahati nun, pamasahe niya. Hindi worth it, diba? O dagdagan natin. Oo, yun na lang ulit. Meron yung record din, alam niyo naman yun no? O need pa ng pangalan. Sige, kopehin na lang. Dagdagan natin ng ano. Gawin mo ng 20,000. Oo, pesos. Oo, alam niyo po ba dito sa may 7mm pawn shop? Ay, mahusay po dito. Natatawa ko. Buti nga po rito, pwede mag-vlog eh. Ano po kasi ganito mga kababayan ko. Meron po tayong sorpresa para kay Joanna ay sa kanyang kapatid na si Raisa. So, yung isa natin subscriber from US of A, si Ate Rosel Baltasar, at saka si Kuya Roel Baltasar ay nagpadala po ng pera ng 5,000 pesos para po kay Raisa kasi po sa kanyang kamay po ay namamaga at gusto pong bumili ng washing machine. So, yun, yung 5,000 dala natin, pero nagdagdag ako. Nagdagdag ako ng 15,000 pesos para naman po kay Joanna. At nung nakaraan po kasi, pinadala natin ay hindi po enough. Isipin niyo po, ang biyahe po from sa lugar nila is 5 hours, tapos ang pamasahe is kalahati. So more 1,500 pesos or 15,000, parang 15,000 sepas yung babayaran. So hindi siya worth it mga amigo. Kaya sabi ko, isipin niyo 5 hours babiyahe, tapos pagkayari 1,500 lang yung makukuha nila, isang butong bigas po yun. Sayang yung pagod. So sabi ko, dagdagan namin. Gagawin ko akong 15,000. So plus yung badal niya, tirasan na 5,000 kasi nakakaawa po si Ate Raisa. Pero namamaga yung kamay niya sa kanyang lalaba. So thank you so much Ate Russell. God bless po. So thank you so much sa pag-support ninyo. Favorite niya si Mami Kuwaga. Actually, siya yung kauna, si Ate Russell Baltasar po, siya yung kauna nating subscriber na nagpadala po ng tulong sa atin. Na nag-start pa lang po ako mag-vlog. Yes po, siya po yun. Siya yung kauna na nagbigay po kay Mami Kuwaga. So, ala ko idea before yung mga sponsor na ganyan yung magbibigay-bigay. Wala akong idea sa kaya doon kuha ako. Sabi ko, meron pa lang akong yung magtutulong sa mga ganyan-ganyan. So ayan, first time na makakatuhingi first time yun na magbigay natin tulong si Ate Raisa. Thank you so much Ate Rosel. Ayan po. So, maganda rin po mga amigo. Ayan, online sila. Meron silang, sabi ko po sa inyo, every day yata nagla-live sila mga amigo. Ganyan. So, maganda. Bills payment. Pwede mag-bill din pala ng payment dito. O, ayan. Kompleto na rin pala. So, ganyan po. Tapos, ano naman yung VIP rewards na to? Baka siguro mabubunot. Ayan.
mas maganda. Ay, yung pala kukwento ko sa inyo mga amigo. Actually, galing ako sa Western Union, sa mismong Western Union, sa mall. Tapos, doon ako kapadala. Chinek ko kung magkano yung rate. So, continue po mas mga amigo, dito po sa 7mm po siya, mas maganda po yung rate. Parang ang-rate po dito ng 9 sa 10,000 sepas, parang 9,000 pesos. Oo, ganun. Mababa dito. Pero, nung nagpunta ako sa Western Union, sa may mall, 8,000 pesos to 10,000 sepas. So, mas mababa po. Kaya bumalik ako dito, sayang naman ako. 8 lang talaga. Kaya mas maganda talaga dito, mas malaki yung rate. Nag-try lang naman ako sa Western Union. So, ayan mga amigo, tingnan po natin kung ano po ang saloobin ni Raisa. Saloobin ni Ate Raisa para po sa sa washing machine na sinasabi or padala. So, ayan po mga amigo. Maganda po rito sa 7mm phone shop. Yan. So yung pera na papadala ko worth in 20,000 kasi padala ko lang nakaraan. So almost yung gagamitin niya para makabalik si Joanna sa Equatorial Guinea. So kasya na yun. Para makabalik yung family niya sa Equatorial Guinea, si Loesky, si Joanna, yun po yung gagamitin kasi napakamahal po. Isipin mo po mag-hotel pa sila ng one day kasi malayo po yung biyahe hanggang doon po sa may frontera o sa may parang yung yung parang airport yung mga amigo. So yun po mga kababayan ko. Padala lang po ako. Babalik ako po kay mamaya mga amigo. Ayan po mga amigo. Sakto naman na nakaano na sa atin. O diba? Yung dati ito 31,000 sepas. Ayan po. 21 na yan. Kasi sumobra pa. Ganyan po. Meron yung dati. Ito po yate dati no? Ito ate. Ayan yung dati. Ayan yun yung dati. Pa-process pa lang daw po niya mga amigo. Wow! La chica beautiful. Beautiful mama. Beautiful mama. ¿Cómo estás? Raisa. Oh, Raisa. Qué bonita. Jolie. Jollibee. Ajá, Jollibee. Jolie. ¿Qué Raisa hacer? ¿Qué Raisa hacer? Nada, sentar. Ayun, bonjour. Okay. Bonjour. Bonjour. Esa ka bosi ma ko yan yan yan. Wala man na. Raisa. Guapa, ha? Guapa. Guapa. Jolie. Gracias. Ajá. Ajá. ¿Quién es esto? Raisa. Raisa. Ajá. Sí. ¿Cómo estás? Bien, esa muy bien. Español. Esa habla español. Se la da el mero. ¿Sabe español? Sí. Joanna, yo tengo sorpresa para ti y para Raisa. ¿Sorpresa? Sí. Sí. ¿Cómo se llama sorpresa francés? Surprise. Surprise. Sí. Surprise. 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 Sí, Raisa. Pelo de Raisa está bonito, Joanna. Pelo. Pelo bonito. Eh. Sí.
Raisa, ¿cuántos años tienes? 41. Ah, como yo. Sí, la verdad es que casi 20 años. Ah, Ajá. 41, Raisa. Ajá. Así. Ana, mi sorpresa para ti. Como yo manejo igual. Ajá. Ah, Ah, hay una chica mandar dinero así solo a 40,000. 40,000 de Franco. 40,000 así, 47 así, 45,000, ¿no? Nombre, su nombre, ah, Russell Baltasar, ¿no? Russell. Hay que hablar gracias con Russell. Gracias a Russell, muchas gracias. Estamos contentas. Que Dios bendiga a Russell. La verdad. Mua mua chup chup. Mua mua chup chup significa beso, beso, beso. Hacer a bebé así. Oh, mua mua chup chup. Beso, beso. Sí. Así. Ah, Ajá. mucho. Cuando yo termine, después yo también yo mandado de dinero la tarde. Después, mañana hay que coger de dinero yo mandado antes. Ahora 2 factura, ¿no? Tú has mandado factura, sí, una factura. Sí, hay más factura. Yo mandar cuando yo terminar de hablar contigo. Está mucho. ¡Ole! ¡Let's party! ¡Ay, qué! Así. Pero Raúl, yo también, yo tengo sorpresa, pero es sorpresa, mi mamá está aquí. Ella ha venido aquí hoy. ¿Dónde? Ella está aquí y aún está comiendo, acaba de llegar. ¿Por qué venir? Porque ella escuchar, yo aquí he venido donde Raiza, ella escuchar, por eso ella venir. Vale, cuando terminar de comer, después yo quiero hablar. Así bien. Ajá. Sí. Vale, gracias gracias a... ¿Quién hablar con tu mamá? Raiza, hablar con mamá. Raisa, ok. Yo quiero hablar con Raisa. Hay que hablar sus niños y edad, ok. Raisa, ¿dónde Raisa? Raiza aquí. ¿Tus niños? ¿Cuántos? 6. Sí, no, pero ¿cómo se llama? Sí, ok. Nombre. Una, primera. Orfe. Una Orpe. Espera, Orpe. Espera, Orpe, ¿cuántos años Orpe? 20 años. Ok, Orpe, 20 años. Después, No, Queenie. Queenie, vale, Orpe, 20 años. Queenie, 18. 18 años. Ok, después, Roland, ¿cuántos años? Roland, 17. Ok, Roland, 17. Ok, después, Amiga, amiga, ¿cuánto? 15. 15. Igual como Wesley. Ok, Sí. 15. Después, Pierre. pie, Ajá, Pierre. ¿cuántos años?
11 años. 11. Después. 10 años. O 10 años después. Jeremy. Jeremy, sí. Bailar mucho. Jeremy, eso pequeño. O sí. ¿Cuánto? 5 años. Pequeño. 5. 5 años, Jeremy. Ahí hay que decir chacharap, chacharap, cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha. Chacharap, 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 cha-cha-cha-cha. Chacharap, chacharap, cha-cha-cha-cha. Chacharat, cha-cha-cha-cha. Liza May Dizon.